Mi hermana colapsó por su dolor crónico justo cuando anuncié mi promoción, pero luego le entregué el video que había grabado 20 minutos antes, y observé su cara mientras se daba cuenta de que ahora todos sabían la verdad. Mi hermana pequeña nació 2 meses prematura, salió más azul que un pitufo, y pasó los primeros 3 años de su vida conectada a tubos y máquinas. Naturalmente, mis padres eran súper protectores con ella. Se quedaban a su lado, le compraban cada juguete que quería, y me exigían que dejara de salir con amigos para cuidarla. Al principio, pensé que esto estaba bien. Era mi hermanita bebé crónicamente enferma. Pero luego creció, se volvió más saludable. Ya no necesitaba tubos o máquinas y podía vivir normalmente. Sin embargo, para ese momento, había aprendido que estar enferma le conseguía todo lo que quería, ya fueran cosas materiales o simplemente simpatía y atención. Comenzó con sus dolores de cabeza que misteriosamente regresaban cada vez que estaba haciendo tarea. Mis padres le quitaban la tarea antes de reemplazarla con helado. Y para cuando Emma cumplió 11 años y yo tenía 16, había perfeccionado su actuación. Y eso realmente me molestaba, porque su dolor solo atacaba durante mis momentos. Cuando entré al equipo de fútbol universitario, desarrolló calambres estomacales misteriosos que requirieron que mis padres se fueran temprano de mi primer partido. Cuando fui aceptada en la universidad, colapsó durante mi cena de celebración, y pasamos la noche en urgencias donde los doctores no encontraron nada malo. La peor parte era cómo me sonreía burlonamente cuando nuestros padres no estaban mirando. Incluso practicaba sus expresiones de dolor en el espejo. Traté de mostrárselo a mis padres una vez, pero Emma ya les había dicho que yo estaba celosa de la atención que necesitaba por su condición. Mi novio Jake duró 8 meses antes de que Emma llegara a él. Creó capturas de pantalla falsas de mensajes donde supuestamente yo la llamaba farsante y deseaba que simplemente se muriera ya. La ruptura ocurrió en una cafetería. Jake deslizó su teléfono por la mesa mostrándome la evidencia que Emma había compilado. Dijo que no podía estar con alguien que trataba a su hermana menor de manera tan cruel. Emma me envió un selfie usando la sudadera que Jake me había dado. Ese fue mi punto de quiebre. Por 5 años, había visto cómo me robaba todo. Así que comencé a observarla de cerca, mucho más de cerca de lo que alguien jamás había hecho. Y noté un patrón. Cada vez que tenía dolor, siempre se agarraba el lado derecho. Ya fuera su cabeza, su riñón, siempre el lado derecho. Siempre llamaba específicamente a mamá. Siempre calificaba su dolor entre 8 y 10, y siempre se recuperaba en exactamente 2 a 3 horas, que era justo el tiempo suficiente para arruinar lo que yo había planeado. Una vez que supe esto, desarrollé mi plan, y el domingo pasado salió mejor de lo que jamás podría haber esperado. Estábamos teniendo nuestra cena familiar mensual con todas las tías, tíos y primos. 20 minutos antes de la cena, subí al baño donde grabé un video. Expliqué en el video que estaba a punto de hacer un anuncio falso sobre ser promovida en el trabajo. En este video, predije exactamente cómo reaccionaría Emma. Dije que esperaría a que murieran los aplausos. Luego se agarraría el lado derecho y gimotearía por mamá. Calificaría su dolor como un 8, 9 o 10. Necesitaría acostarse inmediatamente y le pediría a mamá que la llevara al hospital si el dolor no mejoraba en 20 minutos. En la cena, me levanté y toqué mi copa. Capté la atención de todos. Luego anuncié que acababa de ser promovida con un gran aumento. Todos aplaudieron y me felicitaron. Tíos dándome palmadas en la espalda, primos abrazándome, mi madre con lágrimas de orgullo en sus ojos. El sonido de los aplausos resonó por el comedor, mezclado con felicitaciones y bromas sobre cómo finalmente podría pagar mis propias cuentas. El tío Roberto hizo una broma sobre que me convertiría en la sobrina rica de la familia, mientras la abuela ya estaba planeando en voz alta cómo podría ayudar con sus medicamentos. Mantuve la sonrisa en mi cara, saludando y agradeciendo a todos, pero mis ojos estaban fijos en Emma. Estaba sentada en el otro extremo de la mesa larga, entre mi primo Marcus y la tía Sandra, jugando distraídamente con el puré de papas en su plato. Por un momento casi parecía genuinamente feliz por mí. Casi. Pero la conocía demasiado bien. Vi cuando algo cambió en su expresión. Era sutil, como siempre lo era. Una pequeña contracción alrededor de los ojos, un ligero endurecimiento de los hombros. Miró alrededor de la mesa, notando cómo toda la atención estaba enfocada en mí, cómo la gente estaba realmente emocionada por mi logro, cómo yo estaba brillando. Y entonces comenzó. Primero, dejó de comer. Dejó caer su tenedor en su plato con un clic suave que solo unas pocas personas cercanas notaron. La tía Sandra preguntó si estaba bien, pero Emma solo negó con la cabeza con una sonrisa forzada.
Una de esas que usaba cuando quería parecer valiente a pesar del dolor. Continué hablando con el tío Pedro sobre los detalles de la promoción, mintiendo descaradamente sobre responsabilidades que no tenía y un salario que no existía. Pero parte de mí estaba cronometrando. 3, 2, 1. Como un reloj suizo, llevó su mano al lado derecho de su abdomen. El primer gemido fue casi inaudible, un suspiro bajo que se mezcló con el ruido de las conversaciones. Pero Emma sabía exactamente cómo proyectar su voz para que pareciera que estaba tratando de ocultar algo. Mi primo Marcus, que estaba a su lado, se detuvo en medio de una historia sobre su nuevo trabajo. «Emma, ¿todo bien ahí?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. «No es nada», murmuró, pero lo suficientemente alto para que al menos la mitad de la mesa la escuchara. Su voz tenía ese tono específico, valiente, pero con un toque de vulnerabilidad que siempre derretía los corazones de la gente. Solo un poco de dolor. Y así comenzó el espectáculo que había visto tantas veces antes. La tía Sandra inmediatamente se volvió completamente hacia Emma, olvidando la conversación que estaba teniendo con el abuelo sobre política. «¿Qué tipo de dolor, querida? ¿Dónde te duele?». Emma se curvó ligeramente en su silla. Una actuación perfecta calculada al milímetro. No demasiado dramática. Eso parecería falso. Justo lo suficiente para mostrar incomodidad real. Es aquí en el lado derecho», dijo, presionando su mano contra el lado de su cuerpo. Vino de la nada. Vi el cambio suceder en tiempo real. Las conversaciones comenzaron a bajar de volumen. Las miradas gradualmente se dirigieron hacia Emma. Mi promoción, que minutos atrás era el centro de atención, comenzó a desaparecer en el fondo, reemplazada por la preocupación familiar automática que siempre rodeaba a mi hermana. Mamá, que estaba a mi lado riéndose de una historia que el tío Carlos estaba contando, de repente se detuvo a media risa. Esa expresión que conocía tan bien comenzó a apoderarse de su cara. El pánico maternal que Emma sabía cómo invocar con precisión quirúrgica. «¿Emma? ¿Qué pasó, mi amor?». Mamá ya estaba a medio camino de levantarse de su silla, la servilleta cayendo al suelo. Emma levantó sus ojos hacia ella. Siempre a mamá primero, nunca a papá. Había notado este patrón hace años. «Mamá, me duele bastante», susurró, su voz temblando justo la cantidad correcta. No demasiado, no muy poco. Lo suficiente para sonar genuino, pero no tanto que pareciera teatral. Papá, como siempre, entró en modo de resolución de problemas. ¿Qué tipo de dolor? ¿Calambres? ¿Ardor? ¿Punzante? Es un dolor sordo, respondió Emma, cerrando los ojos como si se concentrara para describirlo, pero realmente fuerte, y está empeorando. La abuela se persignó. El tío Roberto frunció el ceño con preocupación. La prima Carla ya estaba preguntando si alguien tenía algún medicamento en su cartera. La atención de toda la habitación había cambiado completamente de mí a Emma, como agua bajando por un desagüe. Seguí sonriendo. Seguí participando en las especulaciones sobre qué podría estar causando el dolor de Emma, pero por dentro estaba fascinada viendo la máquina funcionar. Era like watching a conductor directing an orchestra. Cada gemido, cada expresión de dolor, cada palabra elegida para obtener exactamente la reacción deseada. «¿En una escala del 1 al 10? Preguntó papá, ya agarrando las llaves del auto del aparador cerca de la mesa. Esta pregunta se había convertido en un ritual sagrado en nuestra familia a lo largo de los años. Emma hizo una pausa por un momento, como si realmente estuviera evaluando la intensidad del dolor. Otro toque brillante. Si respondiera inmediatamente, podría parecer ensayado. Es un 8, dijo finalmente, su voz saliendo más débil. Tal vez 9. Por supuesto que lo era. Nunca era menos de 8. Nunca 10. Eso sería demasiado dramático, demasiado obvio. Siempre entre 8 y 9, lo suficiente para ser alarmante, pero no tanto que levantara sospechas. Vi toda la dinámica familiar reorganizarse alrededor del dolor de Emma. La tía Sandra comenzó a contar sobre cuando tuvo piedras en los riñones. La abuela murmuró sobre cómo la niña había sufrido tanto desde pequeña. La prima Julia ya estaba sugiriendo que tal vez era apendicitis. Mi promoción se había convertido en un recuerdo distante en menos de 5 minutos. Emma se curvó un poco más, llevando su segunda mano al lado derecho para apoyar la primera. «Mamá, creo que necesito acostarme», susurró, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Y entonces hizo esa cosa que siempre me hacía querer gritar. Me miró directamente, solo por un segundo, cuando estaba segura de que nadie más estaba mirando, y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí.
La sonrisa de alguien que acababa de anotar un gol. Tal vez debería... No, por favor. Dile sobre el dinero, dije, mi voz baja pero filosa como una cuchilla. ¿Qué dinero?, preguntó mamá. Emma permaneció en silencio, pero su expresión era confesión suficiente. El dinero que le dieron para comprar medicina, continué. Esas medicinas caras que supuestamente el doctor prescribió, las que dijo que el seguro de salud no cubría. Papá se puso lívido. Emma, dime que no. Lo gastó en maquillaje, ropa, salidas con amigos, dije. Tengo los estados de cuenta bancarios. Tengo fotos de las compras que publicó en Instagram. Le dieron más de 3,000 reales en los últimos 6 meses. ¿3,000 reales? Repitió la abuela, incrédula. Que gastó en todo excepto medicina, completé. Porque no necesitaba ninguna medicina. Porque nunca estuvo enferma. Emma comenzó a sollozar, pero ahora nadie se movió para consolarla. Era como si se hubiera formado una barrera invisible alrededor de ella. 15 años, susurró mamá. 15 años creyendo, preocupándose, cancelando planes, perdiendo noches de sueño. Y yo perdí 15 años de mi vida, agregué. 15 años siendo tratada como la hermana cruel e insensible. 15 años viendo mis momentos importantes ser destruidos. 15 años siendo culpada por no tener suficiente paciencia con la hermana enferma. Emma levantó su cara, las lágrimas haciendo surcos en su maquillaje. Sara, yo... Lo siento, realmente lo siento. Ahora lo sientes, dije. Ahora que te atraparon. La tía Sandra negó con la cabeza, levantándose de la mesa. Emma, yo... no sé qué decir. Esto es muy serio. Todos saben ahora, dije mirando alrededor de la mesa. Todos saben qué tipo de persona realmente es. Saben lo que me hizo a esta familia por años. Emma trató de levantarse, probablemente para huir, pero mamá la sostuvo del brazo. No, dijo mamá, su voz más firme de lo que había escuchado en años. Te vas a quedar aquí. Vas a escuchar todo. Vas a enfrentar lo que hiciste. Y fue en ese momento que supe que había tenido éxito. No se trataba solo de exposición. Se trataba de justicia. Finalmente, después de todos estos años, la verdad había salido a la luz, pero aún no había terminado. Todavía había una última carta que jugar, y esta sería la que realmente terminaría con Emma de una vez por todas. Hay una cosa más, dije, jalando una silla y sentándome directamente frente a Emma. La última pieza del rompecabezas. Emma me miró con ojos rojos e hinchados. Toda la lucha se había ido de ella. Sara, por favor, suficiente. Ya entienden. No, aún no entienden todo, respondí, tomando mi teléfono otra vez. Porque aún no saben sobre Mike. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Emma se puso blanca como el papel. ¿Mike? ¿Tu exnovio?, preguntó mamá confundida. Pero rompieron porque él se mudó a Denver. No, dije, manteniendo mis ojos fijos en Emma. Rompimos porque mi querida hermanita le coqueteó. Y él, bueno, cayó por ella. Emma comenzó a temblar. Sara, no. Enséñales. Emma, dije fríamente. Enséñales los mensajes que le enviaste. Las fotos que enviaste. ¿Qué fotos?, preguntó papá, su voz volviéndose peligrosa. Emma aquí se enteró de que Mike me iba a proponer matrimonio. Continué, saboreando cada palabra. Me había dicho que quería comprar un anillo. Y nuestra querida Emma no podía dejar que eso pasara. ¿Verdad? Emma estaba prácticamente hiperventilando ahora. Así que comenzó a enviarle mensajes. Primero fingiendo que estaba preocupada por mí, diciendo que no estaba lista para el matrimonio. Luego comenzaron las fotos. Tomé mi teléfono y mostré las capturas de pantalla que había conseguido del teléfono de Mike antes de que rompiéramos. Fotos en lencería, fotos provocativas, mensajes diciendo cómo siempre había tenido un crush en él. La tía Sandra hizo un sonido de disgusto. Emma, eso es tan bajo. Y funcionó, continué. Mike comenzó a responder. Comenzaron a encontrarse en secreto. Ella fingía tener citas médicas para ir a su apartamento. Oh, Dios mío, murmuró la abuela, cubriéndose la cara con las manos. Pero, ¿saben cuál es la parte más patética? Me reí amargamente. Solo lo dejó cuando vio que yo estaba saliendo adelante incluso después de la ruptura. Cuando vio que conseguí ese trabajo increíble, que era feliz sola, que no estaba destruida como esperaba. Emma finalmente encontró su voz, pero era solo un susurro roto. Sara, yo... ¿Tú qué, Emma?, exploté. ¿Lo sientes? ¿Estabas confundida? ¿Estabas enferma? Me levanté de la silla y me paré frente a ella,
sintiendo años de ira finalmente encontrando su voz. No, simplemente no puedes verme feliz, no puedes verme tener algo que tú no tienes. Quieres ser yo, Emma, pero aquí está la verdad, que va a doler más que cualquier mentira que hayas dicho. La habitación estaba en silencio absoluto. Todos los ojos estaban en mí. Nunca serás yo. Nunca siquiera te acercarás. No puedes ni ser la mierda bajo mi zapato que pisé la semana pasada. Emma sollozó, pero no había terminado. Porque ¿saben cuál es la diferencia entre nosotras? Cuando quiero algo, trabajo por ello. Merezco lo que tengo. Tú solo sabes destruir, mentir, manipular. Eres una persona vacía tratando desesperadamente de robar la vida de alguien más porque no tienes el valor de construir la tuya propia. Sara. Por favor, gimoteó Emma. Por favor, nada, grité. Destruiste 3 de mis relaciones. 3. Jake con los mensajes falsos. Tyler cuando mentiste que yo lo estaba engañando. Y ahora Mike. 3 hombres que amé. Que alejaste de mí porque no puedes soportar verme feliz. Papá se levantó, su cara distorsionada de ira. Emma, ¿es esto verdad? Emma ni siquiera podía hablar. Solo lloraba. ¿Y saben qué me dijo Mike cuando lo confronté? Continué despiadadamente. Me dijo que le dijiste que yo nunca realmente lo amé, que solo lo estaba usando hasta encontrar a alguien mejor, que conocías el lado real de mí. Eso no es verdad, finalmente gritó Emma. Por supuesto que no es verdad, exploté de vuelta. Pero plantaste la semilla de duda en su cabeza. Lo sedujiste cuando estaba vulnerable. Destruiste la relación más seria que jamás tuve, porque no puedes soportar que alguien me ame más de lo que te aman a ti. El tío Roberto se levantó de la mesa. Yo no puedo más. Emma, esto es enfermo. Enfermo es poco, dijo la tía Sandra negando con la cabeza. Esto es psicopático. Uno por uno, la gente comenzó a levantarse. Pero antes de que pudieran irse, levanté mi voz otra vez. Esperen, quiero que todos la miren de cerca. Emma estaba encorvada en la silla, llorando como una niña. Miren de cerca a la niña que protegieron, que mimaron, que dejaron que me torturara por años. Miren al monstruo que crearon. Sara. Mamá trató de interrumpir. No, la corté. Van a escuchar esto. Van a escuchar todo. Me volví hacia Emma otra vez. ¿Quieren saber por qué nunca serás yo? Porque tengo algo que nunca tendrás. Tengo carácter. Tengo dignidad. Cuando cometo errores, los reconozco. Cuando quiero algo, me lo gano con honor. Tú eres una farsante patética que necesita robar migajas de mi vida para sentirse relevante. Eres tan pequeña, tan insignificante, que la única manera que encuentras de existir es destruyendo a otras personas. Emma estaba temblando violentamente ahora. Y ahora todos saben. Todos te ven por lo que realmente eres. Una mentirosa, una manipuladora, una persona vacía que pasa toda su vida tratando de ser alguien que nunca será. Me volví hacia la familia. ¿Y ustedes? ¿Los que siempre tomaron su lado? ¿Los que siempre me hicieron sentir como la villana? Espero que estén orgullosos, porque esta es la hija, la nieta, la sobrina que criaron. La abuela estaba llorando. Sara, no sabíamos. Por supuesto que no sabían, respondí fríamente. Porque nunca quisieron saber. Era más fácil creer que yo era la hermana mala que admitir que su pequeña querida era un demonio. Miré a Emma una última vez. Parecía haberse encogido en la silla, pequeña y patética. Felicidades, Emma. Finalmente conseguiste lo que siempre quisiste. Eres el centro de atención. Todos te están mirando. Hice una pausa dramática. Lástima que sea por todas las razones equivocadas. Agarré mi cartera y caminé hacia la puerta. Ah, y Emma, cuando estés sola en tu cuarto esta noche, llorando sobre cómo tu vida se desmoronó, quiero que recuerdes algo. Me volví para mirarla una última vez. Tú te hiciste esto a ti misma. Cada mentira, cada manipulación, cada momento de pura maldad. Tú elegiste esto, y ahora vas a vivir con las consecuencias. ¿A dónde vas?, preguntó mamá, lágrimas corriendo por su cara. Lejos de aquí, respondí. Lejos de esta familia tóxica, esta dinámica enferma y especialmente lejos de ella. Señalé a Emma sin siquiera mirar en su dirección. Voy a donde debería haber ido hace años. Voy a construir una vida donde gente como ella no pueda alcanzarme. La puerta se cerró detrás de mí, pero no antes de escuchar a Emma comenzar a gritar. No de dolor falso esta vez, sino de agonía real. La agonía de finalmente tener que enfrentar quién realmente era. Y por primera vez en años, el sonido de su dolor no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir libre.
Podríamos llevarla al hospital, dijo mamá, ya levantándose completamente. Sara, ¿puedes manejar? Estoy demasiado nerviosa. Fue en ese momento que sentí algo romperse dentro de mí. Ya no era ira, era algo más frío, más calculado. Todos se levantaron, preparándose para transformar lo que debería haber sido mi noche de celebración en otra corrida al hospital. Otra noche pasada en salas de espera mientras los doctores realizaban pruebas que no mostrarían nada. Yo también me levanté, pero en lugar de agarrar mi cartera, agarré mi teléfono. Esperen, dije, mi voz saliendo más calmada de lo que me sentía. Antes de que salgamos corriendo al hospital, hay algo que todos necesitan ver. Emma me miró, y por primera vez detecté algo diferente en su expresión. Un toque de sospecha, tal vez incluso miedo. Pero estaba demasiado comprometida con la actuación para parar ahora. Sara, este no es el momento para esto, dijo, su voz aún débil y sufriente. Tengo mucho dolor. Sé exactamente cuánto dolor sientes, respondí, desbloqueando mi teléfono. Y sé exactamente cuándo va a pasar. La tía Sandra frunció el ceño. Sara, ¿qué quieres decir con eso? Sostuve el teléfono en el aire, mi dedo flotando sobre el botón de reproducir. Grabé un video hace 20 minutos. Van a querer ver esto. Emma se quedó completamente inmóvil. Su mano aún estaba pegada al lado derecho. Su expresión aún mostraba dolor. Pero algo había cambiado. Era como si hubiérase dado cuenta de que el suelo se movía bajo sus pies. Pero aún no sabía exactamente por qué. ¿Qué video?, preguntó mamá, aún dividida entre la preocupación por Emma y la curiosidad sobre lo que yo estaba haciendo. Miré directamente a Emma, viendo el momento exacto en que entendió que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no podía abandonar la actuación ahora, no frente a toda la familia. Un video que va a explicar mucho, dije, y presioné reproducir. Mi voz salió clara y firme del altavoz del teléfono. Son las 6:40 p.m. del domingo. En 20 minutos voy a hacer un anuncio falso sobre una promoción en el trabajo durante la cena familiar. Cuando haga esto, Emma esperará a que terminen los aplausos. Luego se agarrará el lado derecho de su cuerpo y llamará a mamá. Calificará el dolor como 8 o 9, pedirá acostarse y si sigue el patrón, sugerirá ir al hospital en exactamente 15 minutos. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Todos los ojos se dirigieron a Emma, que se había quedado completamente petrificada, su mano aún pegada al lado derecho como si hubiera quedado atascada ahí. Siempre se agarra el lado derecho. Continuó mi voz grabada despiadadamente. No importa qué tipo de dolor sea. Cabeza, estómago, riñón. Siempre el lado derecho. Siempre llama específicamente a mamá primero. Y siempre se recupera en 2 a 3 horas. Justo el tiempo suficiente para arruinar cualquier momento importante mío. La abuela fue la primera en encontrar su voz. Emma, ¿es esto, verdad? Emma trató de recuperarse, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Yo no sé de qué está hablando Sara, tartamudeó, tratando de volver al tono de voz sufriente. Realmente tengo dolor. ¿No me creen? Aún no termino, dije pausando el primer video. Ese fue solo el aperitivo. Navegué a la siguiente carpeta en mi teléfono, una colección que había sido meticulosa en compilar durante los últimos meses. ¿Quieren ver qué realmente pasó en la graduación de la preparatoria? Sara, detén esto, susurró Emma, pero su voz había perdido toda esa fragilidad teatral. Ahora sonaba filosa, casi amenazante. Reproduje el siguiente video. Era una grabación de la cámara de seguridad de la escuela que había conseguido a través de un amigo que trabajaba en administración. La imagen mostraba a Emma en el pasillo lateral de la escuela, cerca de las fuentes de agua, 5 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Estaba completamente sola, revisando su teléfono. Entonces, de repente, guardó el teléfono, miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo y comenzó a practicar. Ahí, sola en el pasillo, mi hermana estaba ensayando expresiones de dolor. Fruncía el ceño, llevaba su mano a su pecho, hacía diferentes muecas en el reflejo de la ventana de vidrio. Literalmente estaba ensayando cuál sería la más convincente. «Dios mío», murmuró la tía Sandra, su mano volando para cubrir su boca. «Esperen, hay más», dije, moviéndome al siguiente archivo. ¿Recuerdan cuando Jake rompió conmigo? ¿Cuando dijo que yo era cruel con mi hermana enferma? Emma se puso pálida. Sara, no. Estos son los mensajes originales que le envió a Jake, pretendiendo ser yo. Mostré las capturas de pantalla que había logrado recuperar del respaldo del teléfono de ella. Otro favor que conseguí de un amigo técnico.
Miren las fechas y horas. Esperaba a que yo saliera de casa para usar mi computadora y crear cuentas falsas. Los mensajes eran crueles, diciendo cosas horribles sobre Emma que nunca pensaría, y mucho menos escribiría. Pero estaban escritos en mi estilo, con jerga que yo usaba, detalles que solo alguien que me conociera bien sabría incluir. Papá tomó mi teléfono con manos temblorosas, leyendo mensaje por mensaje. Su expresión se volvía más oscura con cada línea. Incluso investigó mis horarios de clase para saber cuándo no estaría en casa. Continué. Creó un perfil falso de Facebook con mi foto, agregó a Jake como amigo, y comenzó a enviar estos mensajes pretendiendo ser yo. Cuando él me confrontó sobre los mensajes, ella fingió estar sorprendida y dijo que debía haber dejado que alguien usara mi computadora. Emma, dijo mamá, su voz saliendo como un susurro roto. Esto no puede ser verdad. Pero lo es, dije, sintiendo una satisfacción oscura viendo la casa de cartas de Emma comenzar a derrumbarse. Y hay más, mucho más. Me moví al siguiente archivo, una grabación de audio que había hecho en secreto el mes anterior. Esta es Emma al teléfono con su amiga Beatriz, la semana pasada. La voz de Emma salió clara del teléfono. Es realmente fácil, Vía. Solo necesitas saber los puntos correctos. Mamá se desespera si digo que es un dolor de cabeza en el lado derecho, pero si digo que es en el estómago, tarda más en reaccionar. Y siempre funciona mejor cuando Sara está teniendo un buen día. Entonces todos sienten pena por mí, y se irritan con ella por ser insensible. Beatriz se rió en la grabación. Eres terrible, Emma, pero tu hermana realmente es un poco molesta de todos modos. Ella piensa que es mejor que todos, continuó Emma. Siempre fue la favorita, siempre tuvo todo fácil. Al menos cuando finjo estar enferma, logro que me presten atención a mí también, y es divertido verla frustrarse. El silencio que siguió fue mortal. Emma estaba blanca como el papel, temblando. Y esta vez, el temblor era real. Emma, dijo la abuela, su voz cargada de una decepción que cortaba el aire. ¿Cómo pudiste? Hay más, dije, implacable. ¿Quieren ver el video de cuando se desmayó en mi fiesta de 18 años? Esta vez, Emma trató de levantarse, probablemente para huir, pero el tío Roberto la sostuvo gentilmente por los hombros. Quédate ahí, Emma. Creo que necesitas escuchar esto. El video mostraba a Emma en el patio trasero, escondida detrás de la parrilla, 10 minutos antes de hacer su gran entrada dramática. Estaba probando diferentes maneras de desmayarse en el césped, verificando qué ángulo sería más convincente y menos peligroso. Practicó por 15 minutos. Narró mi voz en el video. Probó caer de lado, caer hacia adelante, caer hacia atrás. Eligió el lado porque el césped era más suave ahí. La prima Carla hizo un sonido que era mitad risa sorprendida, mitad gemido de incredulidad. Emma, esto es enfermo. No es enfermo, dije, finalmente guardando el teléfono. Es calculado, sistemático. Convirtió la manipulación en un arte. Emma finalmente explotó. Está bien, maldita sea. ¿Quieren la verdad? Fingí algunas veces, sí, pero no entienden. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero ahora eran diferentes. Lágrimas de ira, de frustración, de alguien atrapado con las manos en la masa. ¿Creen que es fácil ser la hermana de la perfecta Sara? Sara la inteligente, Sara la popular, Sara que nunca hace nada malo. ¿Saben lo que es crecer en su sombra? Así que decidiste sabotearme, respondí fríamente. Destruir mis relaciones, arruinar mis momentos importantes, hacer que todos piensen que soy una hermana cruel e insensible. Porque tú tenías todo, gritó Emma, todo pretenseo de estar enferma completamente abandonado. Siempre tuviste todo. ¿Y yo? Solo era la hermana que casi murió de bebé. La única manera de que me prestaras atención era cuando estaba enferma. Pero no estabas enferma, dijo papá, su voz baja pero cargada de profunda decepción. Estabas mintiendo, por años, y saboteando la vida de tu hermana en el proceso, agregó mamá, lágrimas corriendo por su cara. Emma, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cruel? Emma se rió, pero era un sonido amargo. ¿Quieren saber qué es cruel? Es crecer viendo a tu hermana ser felicitada por respirar mientras tú necesitas casi morir para que alguien te note. No estuviste casi muriendo, exploté. Al menos no en los últimos 5 años. Estabas actuando, manipulando, mintiendo. Porque funcionaba, gritó de vuelta. Porque era lo único que funcionaba. El tío Roberto se levantó lentamente de su silla. Creo que mejor me voy, dijo, claramente incómodo con la situación. No, dije firmemente. Quédense, todos ustedes, porque hay una cosa más.
Emma me miró con terror puro.